Aló, me avisan si se escucha, por favor. Sí se puede escuchar, profe. Profesor, Sí buenas se tardes. Si escucha, se le profe, escucha y buenas se tardes. puede ver la diapositiva. Muchas gracias. Profesor, muy buenas tardes. Sí se le Buenas escucha. tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos en la tercera semana, ¿verdad? Vamos a esta clase dedicarla a la filosofía en Latinoamérica y el Perú, ¿no? Como son 2 días de clase, o sea, a la semana, una hora, vamos a avanzar lo que se pueda para el día de mañana terminar con el tema de esta semana, pero también atender las preguntas que ustedes puedan tener, no solamente de esta clase, sino de las clases anteriores, ¿sí? Bueno, comencemos entonces a la presentación de este tema, ¿no? Cuando hablamos de filosofía latinoamericana y peruana, estamos hablando de la filosofía o el reflexionar filosófico presente en América Latina y en el Perú, ¿no? Como una cosa más específica, digamos. Es decir, es indudable a esta altura que en los países que forman Latinoamérica, ¿no? O a los que hace referencia el término Latinoamérica, y en el Perú hay personas que se dedican a la enseñanza de la filosofía, que escriben textos de divulgación filosófica, no solamente de divulgación filosófica, sino también textos en los que se discuten, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, tanto los problemas que se han reconocido como problemas filosóficos, como también otros problemas que son abordados desde una perspectiva filosófica, ¿no? Es decir, temas que no necesariamente se juzgan habitualmente como propios de la filosofía, pero que la intervención del filósofo puede ayudar, sobre todo en relación a el esclarecimiento conceptual del problema, para efectos de que pueda, digamos, tener claridad en torno al mismo, ¿no? Al problema. Y entonces, claro, se enseña en las universidades, se enseña en los colegios, en el Perú se enseñaba, ya no se enseña filosofía, en los colegios, se enseña en las universidades hay escuelas de filosofía, ¿no? Y también hay, pues, departamentos de filosofía, es decir, se reúnen a profesores, docentes, que están dedicados a investigar sobre la reflexión filosófica, ¿no? Para que, producto de esa investigación, elaboren, pues, digamos, productos conceptuales capaces de contribuir a otras disciplinas, ¿no? Y a sí mismas, ¿no? A la propia filosofía. Y fuera de la universidad también hay gente que se dedica a hacer filosofía, ¿no? Que no, porque la filosofía no solo tiene como espacio de desarrollo la universidad, ¿no? Es la sociedad en su conjunto misma la que hay veces se constituye en espacio de desarrollo para la filosofía. No hay filósofos que nunca han enseñado en una universidad o cuyas obras se han producido sin que ella eh, sea el resultado pues, de una reconstrucción filosófica a partir de los filósofos mismos. Por lo menos no una reconstrucción en la que haya tenido que convocarse a la tradición filosófica en su conjunto, ¿no? Entonces, en América Latina y en el Perú, hoy
podemos decir, hay actividad filosófica. Pero la pregunta es si siempre hubo actividad filosófica en el Perú, ¿no? Y ahí comienza la discusión, ¿no? Claro, para discutir sobre este tema, si realmente lo hubo, habría que tener un conocimiento, pues, de la evolución histórica de la filosofía, ¿no? De cómo ésta ha ido teniendo presencia permanente, constante, en nuestras sociedades, ¿no? En la sociedad peruana, en la sociedad latinoamericana. Y ahí comienzan, digamos, los problemas, ¿no? Porque para algunos la filosofía en el Perú y Latinoamérica comienzan con la llegada de los españoles, ¿no? Y para otros, la filosofía, la actividad filosófica, tiene su origen antes de la llegada de los españoles. Que podemos hablar de filosofía en la época incaica, ¿no? O inclusive preincaica. Que podríamos hablar de filosofía, creen algunos, ¿no? Claro, le pueden llamar filosofía incaica si se refieren a un filosofal que haya tenido como escenario el imperio de los incas, pero algunos también suelen hablar de una filosofía andina, ¿no? Para, digamos, distinguir, diferenciar la filosofía que se hace y que se reconoce como tal a nivel general y la filosofía que se habría desarrollado en el Perú antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces hay estas dos posturas, ¿no? Y esto en relación pues a el problema del origen, el problema de cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Como decíamos, unos creen que la filosofía llega con los españoles y otros pues que en realidad la filosofía ya podemos encontrar actividad filosófica antes de la llegada de los españoles. Y que claro, indudablemente con la llegada de los españoles, la filosofía logra una institucionalización, sobre todo la filosofía traída por los españoles, y esto logra una institucionalización a partir de la creación de las universidades, ¿no? Entonces hay estas dos posturas, ¿sí? Y luego hay también otro problema, nos dicen, ¿no? Otro problema. Si aquello que se produce como filosofía en nuestro entorno es realmente una filosofía propia, una filosofía auténtica, ¿no? Y algunos juzgan que no, ¿no? Que no existe una filosofía auténtica, una filosofía propia. Propia en el sentido no solo de que se produzca por los habitantes que están en América Latina, ¿no? No propia, no en el sentido de que necesariamente estemos refiriéndonos a el haber nacido en América Latina, ¿no? Esto incluye el Perú, y haber producido filosofía, donde filosofía auténtica lo único que significaría sería reflexión realizada por un peruano, o por un ecuatoriano, o por un argentino, ¿no? Sino aquí auténtica, la pregunta por la filosofía propia tiene que ver con eh, la exigencia que se le plantea a la filosofía, como digamos a otros saberes también,
de responder a las necesidades que tienen aquellos que habitan estos territorios, ¿no? Es decir, propia en el sentido de que a través de la filosofía yo puedo encontrar reconocidos mis necesidades y puedo encontrar, ¿no? Digamos, posibilidades para no solamente reconocer mis necesidades, sino también para resolverlas. Y entonces, claro, hay hay problemas. Estos dos problemas van a ser abordados por los filósofos latinoamericanos, ¿no? Respecto al origen va a haber un gran debate y respecto a la existencia y filosofía propia también va a haber un gran debate, ¿no? Ahora bien, deteniéndonos un poco en el tema del origen, ¿no? El tema del origen es importante atendiendo a la necesidad que tenemos de explicar la evolución que ha seguido la filosofía en nuestro medio, ¿no? Y reconocer en esa evolución diferentes momentos que de alguna manera expliquen, ¿no? Las dinámicas no solamente pasadas, sino presentes, ¿no? Y entonces, para lograr esa explicación de la evolución de la filosofía en América Latina y el Perú, ¿no? Se plantea establecer un esquema explicativo. Ustedes en historia van a ver que siempre se hacen esquemas explicativos, ¿no? Es decir, para yo explicar la evolución de las sociedades humanas, necesito de un esquema que permita dar claridad respecto a las formas en que ha ido cambiando la sociedad y por lo tanto la posibilidad de ir agrupando, ¿no? En determinados tiempos unos modos de pensar que comparten algo, ¿no? O a pesar de que la sociedad cambia, ¿no? Encontramos que hay una continuidad en ella, pero al mismo tiempo que hay rupturas. Y entonces para tener claro eso, necesitamos de esquemas que nos expliquen, ¿no? Esos momentos previos a la ruptura y posteriores a la ruptura, donde la persona que trata de explicar la historia, ¿no? Pueda dar cuenta de manera clara la diferencia que hay entre un momento y otro, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, como yo más que ustedes probablemente, ya hemos vivido un cierto tiempo, ¿no? Y si yo quiero comprender, ¿no? Comprenderme a mí mismo o comprender la vida de otra persona, no basta que lo conozca en el tiempo presente. Requiero para tener una comprensión cabal de ella, reconocer los diversos momentos por los que ha pasado, ¿no? Toda persona ha pasado diversos momentos y hay que reconocerlos. Hay que poder establecer las etapas por las que uno ha pasado. Bueno, eso mismo se vale para dar cuenta de la evolución de una comunidad en su conjunto. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene abierto su micro? Vamos a ver ya. Porque se está acoplando y no va a permitir claridad, ¿no? Y además distrae. Bueno, decía pues que entonces hay la necesidad de un esquema que nos ayude a explicar, ¿no? Y tradicionalmente se ha elegido un esquema, ¿no?
ese esquema lleva a separar entre una etapa pre-filosófica y una etapa filosófica. Esto es en el caso de la filosofía, ¿no? Es decir, una etapa prefilosófica, es decir, una etapa donde no ha aparecido todavía la filosofía, ¿no? Aun cuando se puedan estar dando pasos en esa dirección, todavía esta no aparece de manera ya clara, ¿no? Y luego viene la etapa filosófica, ya apareció la filosofía y ahora esta va tomando cierto tipo de características con el paso del tiempo, con la evolución de los filósofos y con, digamos, pues, los avances que desde la interacción entre los filósofos, ¿no? Y de las tradiciones que ahí se van constituyendo, se puede establecer, ¿no? Y entonces tenemos ahí estas dos grandes etapas, la pre-filosófica, anterior a la llegada de los españoles, porque ya hemos dicho, una de las respuestas que hay frente a la pregunta, ¿no? Sobre el origen de la filosofía en América Latina, nos dice pues que esta habría comenzado con la llegada de los españoles, aunque ya hemos dicho, hay otra respuesta, ¿no? Que agrupa a algunos filósofos y que dicen que no, ¿no? Que la filosofía ya podemos encontrarla, o sea, la actividad filosófica ya se puede encontrar desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pero aquí partimos, digamos, en esta lectura tradicional de la historia de la filosofía, que ella comienza con la llegada de los españoles. Entonces, la etapa prefilosófica es anterior a la llegada de los españoles y ahí predomina el mito y el conocimiento técnico, ¿no? ¿Por qué esta precisión, no? ¿Por qué mito y el conocimiento técnico? Porque hay que recordar que en el Perú, incas y otros desarrollos culturales han dejado, digamos, pues, obras, construcciones, ¿no? Que suponen un conocimiento técnico. Por ejemplo, si usted va a Machu Picchu, va a ver pues que este es un complejo, no es una ciudad organizada de manera deliberada. Y que para hacerlo, además, ahí en el lugar en el que se ha hecho, se ha requerido de tener un extraordinario conocimiento técnico, ¿no? Conocimiento de la geografía, conocimiento de la circulación de las aguas, conocimiento en relación a la forma en que deben estar dispuestas las casas y construidas las casas para que esto pueda realmente permitir una convivencia adecuada entre los que vivían ahí, ¿no? Y una cierta comodidad. Y entonces, claro, cualquiera que vea Machu Picchu se da cuenta de que tiene que haber habido un enorme desarrollo de conocimiento técnico, ¿no? Porque si no, no se explica cómo movieron piedras que pesan toneladas, cómo lograron modificar las piedras al punto que una pueda calzar con otras de una manera tal que ni un alfiler entre, cómo poder explicar, ¿no? Que tomando como base la piedra hayan hecho pues representaciones, ¿no? Estatuas con tal finura, ¿no? Con un desarrollo estético tan importante, ¿no? Entonces, claro, antes de la llegada de los españoles había mito, pero había un enorme conocimiento técnico, ¿no? Y probablemente esto tenga que ver porque siendo el
territorio peruano y Latinoamérica, ¿no? Sobre todo la parte que está más ligada al sur, ¿no? Siendo una geografía tan complicada, o sea, los latinoamericanos estamos ubicados en medio de una geografía que frente, por ejemplo, ¿no? a la geografía que ofrece Europa, es excesivamente complicada la latinoamericana, la peruana. Solo la presencia de la cordillera de los Andes ya supone una enorme complejidad para organizar la vida en esta zona, ¿no? Pero bueno, se organiza la vida, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, frente a esta situación, ¿no? Tan complicada en el nivel geográfico, porque además recuerden que han habido varias culturas asentadas, ¿no? Antes de la llegada de los españoles y antes de que los incas construyeran pues una comunidad, digamos, tan grande, que es la del Tahuantinsuyo, ¿no? Todo eso ha supuesto conocimiento técnico, ¿sí? Y entonces, bueno, pero no había filosofía, había mito, se dice, ¿no? ¿Qué es el mito? Es un relato, ¿no? Que suele versar, los mitos suelen versar sobre cosas extraordinarias, ¿no? Y además suele versar, ya vinculándolo un poco a filosofía, los mitos suelen versar sobre aquello que no se puede expresar, ¿no? En términos, digamos, conceptuales, ¿no? Y entonces, normalmente un mito lo que hace es, para dar cuenta de aquello que busca conocer o de que ha logrado conocimiento, no logra expresarse eso y entonces se transforma en relatos en los que intervienen, por ejemplo, dioses, divinidades, etcétera, ¿no? Bueno, pero esta época entonces termina con la llegada de los españoles. Los españoles llegan a América y a los territorios que hoy comprenden pues México, por ejemplo, o Guatemala, ¿no? Pero llegan a estas tierras y claro, tienen la necesidad de comprender el mundo. Recuerden que el mundo al que ellos han llegado, ¿no? Aquí estamos usando el término de mundo en el sentido de que vemos un todo ordenado, ¿no? A los españoles vienen, ven, ven hombres, ven casas, ven acueductos, ven una serie de cosas y entonces se dan cuenta que están frente a un mundo que no es el suyo, a un orden que tiene esta realidad a la que han llegado, ¿no? Y esta realidad les plantea, pues, una necesidad de comprender ese nuevo mundo. Más aún si la comprensión se convierte en la clave de dominio. O sea, los españoles buscan comprender el mundo el nuevo mundo al que han llegado, pero el objetivo es claro también, ¿no? Se trataba de comprender este mundo, pero para ejercer sobre él un dominio, ¿no? Y aunque no lo logren plenamente, de hecho que en este esfuerzo de comprender a los indios, tenemos pues desde la colonia algunas cosas que se han dicho que pueden ser muy importantes para entender lo que nos pasa
hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, forma parte de este ejercicio de dominio que tienen los españoles sobre tierras americanas y los pueblos que en ella cobijan. Los españoles fundan universidades, ¿no? Recordemos, la Universidad de San Marcos se precia de ser la universidad más antigua de América, ¿no? Y claro, se funda la universidad a poco tiempo de su descubrimiento, ¿no? Y del descubrimiento de América por parte de Colón, ¿no? Y entonces, llegan estos, fundan universidades, y en estas universidades se van a cultivar la filosofía, ¿no? San Marcos, y hemos dicho, es el caso de una universidad que se funda poco tiempo después de la llegada de los españoles, y que a través de ella ha ido buscando saber sobre estos pueblos, ya no solamente, y esto con el paso del tiempo, en vista a conseguir un cierto dominio, ¿no?, sobre estas tierras, sino de poder entender la dinámica de la vida de las personas que se busca someter, a las que se busca dominar, ¿no? Bueno, y la filosofía va a ser promovida desde las universidades, ¿sí? Va a ser promovida. Con la llegada de los españoles, la filosofía, y con la fundación de universidades se va a promover la filosofía, pero la filosofía en el curso del tiempo ha ido produciendo perspectivas diferentes, corrientes diferentes, ¿no? Y una de las cosas que ha producido la filosofía en su evolución es la escolástica. Y en la época que los españoles llegan aquí, la escolástica, si bien es cierto, en gran parte de los países europeos ya están de alguna manera tomando distancia de la escolástica, de la religión. Sin embargo, en España, la escolástica más bien es cultivada, ¿no? Porque además España está comprometida con Roma, con el Vaticano, con la Iglesia Católica, para lograr expandir su influencia en este continente, que además le sirva para combatir a todas estas sectas protestantes, o sea, grupos que han roto con la Iglesia Católica cuestionándola, ¿no? Y que se han ido organizando y han ido creciendo, ¿no? Entonces, la escolástica llega vía las universidades, como hemos dicho, en este esfuerzo de tener gente que, por la cultura que tiene, por el conocimiento que tiene, pueda comprender, ¿no?, las maneras de pensar que hay en estas tierras, ¿no?, para ejercer dominio sobre ella, ¿no? Traen la escolástica, y a raíz de la escolástica, y tomando a la escolástica como el ámbito de discusión, ¿no?, hay dos pensadores escolásticos que van a destacar
en esta época porque van a discutir sobre uno de los temas de mayor trascendencia en la historia de América Latina y del Perú, ¿no? Todo el mundo habla de la independencia, de Bolívar, ¿no? De San Martín, ¿no? Como hechos muy importantes, centrales en la independencia del Perú, es decir, en que el Perú logra de la corona española conseguir que ésta reconozca su condición de república independiente, ¿no? Bueno, pero estos dos personajes son cristianos, son españoles, pero son occidentales, ¿no? Y entra en una disputa, ¿por qué? Porque había ocurrido una cosa con la llegada de los españoles, ¿no? De inmediato estos comenzaron a esclavizar a los indios que encontraban, ¿no? Y a pesar de que habían, digamos, algunas voces que cuestionaban eso y había un cierto marco legal que limitaba, ¿no? El hecho de que los españoles puedan ejercer un dominio sobre los indígenas. Y, sin embargo, estas dos figuras comenzarán a eh, polemizar porque frente a lo que ha venido ocurriendo, la esclavización de los indios, al mismo tiempo ha ido descubriéndose, ¿no? Que estos indios, ¿no? O estos que llaman los españoles indios, eh, merecen ser tratados de otro modo, ¿no? Que no sean esclavizados, porque manifiestan, ¿no? Los indios manifiestan una capacidad para comprender y para modificar el entorno que difícilmente se puede dejar de lado, ¿no? Y como en la escolástica, ¿no? Se había establecido una cierta tipología de las personas, según la cual hay gente que debe ser libre, pero hay gente que no, porque se le considera bárbara, se le considera atrasada, ¿no? Y entonces no se puede permitir que este tipo de comunidades y de personas puedan formar parte de la sociedad como cualquier otro que más bien goce de la capacidad de pensar y actuar inteligentemente. Entonces se da esta disputa, ¿no? Se le conoce también como la controversia en Valladolid, ¿no? O la disputa de Valladolid. Se le llama así, ¿no? Controversia, disputa de Valladolid, porque se trata de una reunión, un encuentro que hay entre estos dos personajes en Valladolid, convocados por la Iglesia Católica y la Corte de España, para poder dirimir, para poder zanjar cómo se va a entender a los indios, ¿no? Si lo vamos a entender como hombres libres, realmente, es decir, que por naturaleza son libres, lo cual se refleja en su modo de pensar y de actuar, o lo vamos a esclavizar porque no siendo hombre libre y más bien estar movido por fuerzas no racionales, estos sí requerirían de alguien que, como hacen nuestros padres cuando nosotros estamos pequeños, nos vaya corrigiendo, ¿no? Vaya actuando de manera tal que no haya pues ahí problema. Y entonces pasa lo siguiente, ¿no? O sea, polemizan y desde el punto de vista conceptual
ambos manejan los mismos conceptos, el mismo marco conceptual. Ambos han recogido conceptos de Aristóteles, de los padres de la Iglesia, Santo Tomás entre ellos. Ambos han recogido, ¿no? Ideas de la Biblia para justificar sus posiciones, ¿no? Unos en favor de esclavizar al indio porque considera que no es un hombre que por naturaleza merezca ser libre, ¿no? Acudiendo al concepto de hombre que tiene Aristóteles, y el otro sosteniendo que no debería esclavizársele, que si se le quiere convertir, por ejemplo, al cristianismo, debería más bien hacérsele por el ejemplo, y que son racionales, como lo prueban sus construcciones, sus caminos, ¿no? La forma en que han logrado organizarse, etcétera, ¿no? Y entonces le reconoce humanidad al indio, ¿no? También son humanos, son iguales que nosotros. La posición esta, ¿no? De quien dice pues que los indios son iguales que nosotros es la de Bartolomé de las Casas, ¿no? Mientras que la posición por la cual se plantea la esclavitud de los indígenas es la de Ginés Sepúlveda, ¿no? Y entonces, claro, Bartolomé también utiliza categorías pues aristotélicas, también como Ginés, él cree que hay hombres que por naturaleza son esclavos y por naturaleza son amos, ¿no? El ser amo y esclavo no tiene que ver, pues, digamos, con un esfuerzo personal, ¿no? Sino con la naturaleza de las personas, de la cual cultivada esa naturaleza devienen carácter, ¿no? Y uno cultiva la razón, que es lo que caracteriza a un hombre libre, uno debiera desarrollar la capacidad de actuar con prudencia. Entonces hay esta controversia. En términos formales, se supone que de las casas, digamos, sale airoso de esta controversia, ¿no? De esta reunión. Y más bien quien podría decirse que sale derrotado es Ginés Sepúlveda, ¿no? El cual además había a través de una publicación tratado de justificar pues el ejercicio de dominio que se tiene o se debe tener sobre los indígenas, ¿no? Si en términos formales ganó Bartolomé, en términos reales ganó Ginés, ¿no? Al final de cuentas el indio fue tratado como un esclavo, ¿no? En muchos casos ese trato que se le dio explica pues la disminución demográfica de estos territorios, ¿no? En aquella época. Y bueno, pero las ideas escolásticas habían servido para esta controversia y para esta disputa, ¿no? De la humanidad del indio. Y también había servido para justificar el que a los indios se les lleve a la esclavitud por la fuerza, ¿no? A eso se le llama guerra justa. Es justo hacerle guerra porque siendo este un bárbaro, a través de la guerra se le somete y se le obliga, sobre la base del ejercicio de dominio sobre él, se le obliga a comportarse de un modo, ¿no? Al final de cuentas, un amo lo es porque sabe no solo lo que es bueno para él, sino lo que es bueno para todos. Eso incluye al esclavo, ¿no? Bueno, pero luego pasamos a un segundo periodo. Ese periodo se conoce como
el de la Ilustración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la Ilustración, ¿no? Ilustración se dice de, digamos, un modo de comprender las cosas, o más que de comprender las cosas, de comprender la propia actuación humana, ¿no? O sea, los ilustrados son aquellos que creen que con el cultivo de la razón los hombres se hacen más civilizados, ¿no? De ahí que para los ilustrados, una de las claves para conseguir que el hombre sea civilizado es la educación, ¿no? Es la educación. Entonces, bueno, los ilustrados o la ilustración se va desarrollando en Europa. Y de la ilustración saldrán pues los, digamos, ideólogos de la Revolución Francesa, ¿no? Y los ideólogos de la Revolución Burguesa en general contemporánea. Y entonces, las ideas de estos ideólogos, hemos dicho, los ideólogos tienen como espacio Europa, ¿no? Espacio para el desarrollo de sus propuestas. Pero muchas de las ideas de estos ilustrados va a llegar a América Latina, ¿no? Va a llegar a América Latina. Y a la llegada de estos ilustrados, de las ideas ilustradas a América Latina, habrá gente, intelectuales, ¿no? Que van a asumir esas ideas, ¿no? Esa ideología, y a partir de esa ideología van a comenzar a reflexionar sobre la independencia política en América, ¿no? Es decir, ellos, ah, digamos, van a asumir, ¿no?, las ideas ilustradas y recogiendo esas ideas ilustradas van a construir un discurso independentista, ¿no? Es famosa, por ejemplo, la carta de Vizcarra y Guzmán, ¿no? La famosa carta, ¿no?, de Vizcarra y Guzmán a los españoles americanos, ¿no? Así le pone como encabezado, ¿no? Carta a los españoles americanos. Ojo, españoles americanos. O sea, es gente que desciende de España, pero ha nacido en el Perú, pero descienden de españoles y que ahora quieren afirmarse como, digamos, como parte de una comunidad independiente de España, ¿no? Es lo que nosotros solemos llamar criollos. Los criollos reflexionan sobre la independencia política del Perú y se convertirán en precursores de esa independencia y de impulsores de la independencia, ¿no? Entonces ahí lo que se quiere destacar en filosofía, vinculado a filosofía, es, digamos, pues la forma que estas ideas ilustradas van a jugar un papel para entender el discurso independentista que hay en América y que va a ser el que lleve a que los americanos, a los latinoamericanos, a independizarse de España y a fundar repúblicas, ¿no? Nuevamente, en Europa, ¿no?, la ilustración tiene un auge, pero luego tiene una caída, y ha comenzado el auge del romanticismo, ¿no?
ese romanticismo que está desarrollándose en Europa comienza a influenciar en América Latina y en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la política, comienza a discutirse, ya no de la independencia, ya estamos hablando de repúblicas que ya son independientes, pero que han conseguido su independencia recién y que ahora afrontan un problema: cómo organizar este país. Digamos, piensen ustedes en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Vemos un país que pareciera que va en dirección a su completo desorden, a la anarquía, ¿no? Bueno, piensen ustedes en que estamos hablando de una época, ¿no? Los inicios de las repúblicas en América Latina, ¿no? Recuerden que nosotros estamos cumpliendo 200 años de independencia. Bueno, estamos hablando de recién nomás, o sea, recién se ha logrado la independencia y ahora se tiene que decidir cómo nos vamos a organizar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y claro, si uno lee la historia del Perú, va a ver que los primeros años son años muy convulsos, de mucha inestabilidad, crisis, confrontación, ¿no? De disputas, porque claro, ¿cómo nos organizamos? No es algo bastante sencillo que digamos, ¿no? Y bueno, mal que bien nos vamos organizando en repúblicas, ¿no? En repúblicas con características tendientes al liberalismo, pero comienza a surgir un pensamiento conservador, ¿no? Comienza a surgir un pensamiento que tiene su núcleo en la idea de soberanía de la inteligencia. ¿Qué cosa quiere decir eso de soberanía de la inteligencia, no? Esto quiere decir lo siguiente: soberanía significa ejercicio de dominio, o sea, ¿quién tiene el dominio? ¿A quién le vamos a dar el dominio, el poder para llevar adelante las riendas del país? Creo que nosotros estamos viviendo una situación muy parecida, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? Que Dina renuncie, ya están ahí. Lo que de por medio se está dando es el cuestionamiento de quién tiene el poder, ¿verdad? Bueno, en este periodo que se conoce como romántico, los conservadores creen que se debe organizar la sociedad y sobre todo se debe poner en la conducción de esa sociedad a aquellos que tengan mayor nivel educativo, ¿no? A aquellos que se pueden considerar como la élite, pero es una élite a la que se le debería dar el poder y donde se forma parte de esa élite por la inteligencia mostrada, ¿no? Y claro, para que el ejercicio de esa élite no tenga problemas, pues habría que propiciar gobiernos autoritarios y limitar los derechos populares, ¿no? Bueno, en América Latina y el Perú, estas ideas conservadoras se van a desarrollar en ambientes educativos, ¿no? Por eso se habla de el Convictorio de San Carlos como el espacio el espacio educativo en el que digamos, se va a formar
a aquella gente que juzga que debería haber pues una soberanía de la inteligencia, ¿no? Y es en estos colegios desde donde parte la propaganda conservadora. ¿Quién dirige este colegio y quién, a partir de que dirige el colegio, se va a convertir en el ideólogo de esta postura? Se llama Bartolomé Herrera, ¿no? Frente a esa postura, ¿no?, conservadora, va a surgir una postura liberal, ¿no? Una postura liberal. Si los conservadores dicen soberanía de la inteligencia, los liberales dicen soberanía popular. O sea, el poder, el dominio, lo tiene el pueblo, ¿no? Es el pueblo el que es soberano, ¿no? Por lo tanto, el pueblo tiene que participar en las decisiones que se toman, ¿no? Eso era el liberalismo. Y así como los conservadores tuvieron como espacio para su ideología y el desarrollo de su ideología en el Convictorio de San Carlos, los liberales van a tener también un espacio educativo donde pueden desarrollar la actividad liberal y las ideas liberales, ¿no? Y ese es el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Que se convierte en centro de difusión de las ideas liberales y que entra en una controversia, en una disputa con los conservadores, con los que se han juntado alrededor de el Convictorio de San Carlos. ¿Quién destaca entre los liberales? Benito Lazo. Benito Lazo es uno de los que va a colocar como elemento central la soberanía popular, ¿no? El poder del pueblo. Recuerden ustedes, ¿no? O sea, cuando uno define la democracia, por ejemplo, uno dice, ¿no? Un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿no? Del pueblo, por el pueblo, es decir, las decisiones que se tengan que tomar para lograr que nuestra sociedad se convierta en una comunidad y tenga una dinámica que permita mejorar la situación de todos sus miembros, ¿no? Eso es lo que llamamos democracia. Pues bien, pero es también lo que llamamos soberanía, ¿no? Es decir, por ejemplo, en lo que está en discusión ahora, ¿no? En este momento, la soberanía se la hemos entregado a quien nos gobierna, en este caso a la presidenta, por ejemplo, y al Congreso, ¿no? Y al Poder Judicial. Ahí a ellos le hemos entregado nuestra soberanía, es decir, nuestra voluntad, ¿no? O sea, la facultad de decidir, ¿no? De ejercer poder. Pero ellos no lo pueden hacer a nombre suyo, porque el poder no es de ellos, el poder es el que nosotros le hemos delegado. El poder es nuestro, le delegamos ese poder, ¿no? Por ejemplo, con toda esta discusión que hay de la Constitución y si debe haber o no constituyente, en realidad lo que ahí se está discutiendo es, a ver, ¿le devolvemos el poder a la población para que ella
en el uso del poder que tiene y que nos lo delegó, ahora ella tome la decisión de si debe haber o no debe haber nuevas leyes, ¿no? Nuevas leyes generales para toda la sociedad. Una constitución es eso, ¿no? Es un marco normativo general que se supone debe permitir que podamos conformar una comunidad humana efectivamente, ¿no? Bueno, y luego viene el romanticismo, ¿no? Y con esto vamos a acabar por el día de hoy, ¿ya? Disculpe, viene el positivismo. Termina el periodo romántico cuando comienza a surgir el positivismo, ¿no? Estamos hablando de 1880 hasta inicio del siglo XX. Nuevamente, en Europa se ha desarrollado el positivismo, hemos visto ya un poco algo de eso. Por ejemplo, un personaje muy importante, ¿no? En Europa respecto al positivismo es su fundador, ¿no? Comte. Comte es un francés. Él lo que cree es que nosotros, ¿no? Los seres humanos, hemos pasado por 3 estadios: un estadio teológico, un estadio metafísico, un estadio positivo. Teológico, ¿no? Buscamos explicar el mundo, la vida, ¿no? A partir de nuestras explicaciones, introducir figuras como las de Dios, dioses, divinidades, ¿no? Pero luego, ya desarrollándose el espíritu humano, madurando el espíritu humano, comenzó a sustituir a los dioses por entidades metafísicas. Es decir, ya nuestras explicaciones ya no eran explicaciones en las que participaba la divinidad, ¿no? En la dinámica de la sociedad, sino comenzamos a explicar las cosas a través de la afirmación de entes que están más allá de la experiencia, ¿no? A eso se refiere con metafísico, ¿no? Se comienzan a proponer categorías, conceptos que refieren a una realidad que está más allá de la experiencia sensible, pero que sería la que sirve de fundamento de base a la realidad que nosotros experimentamos. Y luego él pensaba que el espíritu humano arribaría a lo que podríamos denominar un espíritu científico, ¿no? Donde dejamos de lado las explicaciones con dioses, las explicaciones con entes metafísicos, y ahora explicamos los hechos sin salirnos de los hechos, ¿no? Y entonces ahí aparece pues la ciencia, ¿no? Y el paradigma de la explicación científica es Newton, ¿no? Y entonces Comte, que conoce la física, que conoce la teoría de Newton y todo, cree que la forma que tiene de explicar la ciencia, las ciencias físicas, debería ser asumida para que a través de esa manera de explicar que tiene la física podamos explicar todos los otros ámbitos, todos los otros aspectos de la vida, ¿no? Es decir, convertir todas las formas de saber que habían hasta ese momento, todas deberían pasar a ser científicas, ¿no? Pero para pasar a ser científicas tendrían que asumir el método de la física, la forma de explicar de la física. Y en América Latina, esta manera de ver las cosas las asume, por ejemplo, Manuel González Prada, que es un positivista, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, algo? Porque ya se nos hizo un poco tarde y si tienen alguna pregunta, a ver, veamos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Bueno, No, profesor. ¿está claro? Todo Bueno, bien, profesora.
Entonces vamos a... Les pongo ahí las claves para adelantar las claves y ustedes vayan respondiendo primero por su cuenta, sin mirar las claves, y luego ya la contrastan con las claves para ver en qué se han equivocado, ¿no? Y ya seguro que producto de su equivocación, ¿no? Pues cuando uno se equivoca, eso lo obliga a uno a estudiar, ¿no? Sobre lo que se ha equivocado, ¿no? Y entonces ustedes en la clase que viene, si por ahí han tenido algún equívoco, no entienden alguna pregunta, pues bueno, vayan a la próxima clase con sus apuntes y hagan sus preguntitas, ¿ya? Nos vemos pues la clase que viene, ¿ya? Nos vemos mañana. Un abracito, cuídense mucho. Chao, profesor. Hasta Profesor, luego. hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego. Cuídese. Buen día. Cuídense también. Hasta luego, maestro.